Pues continuamos en esta edición de viernes de Business Conexión y recibimos ya a José María Luna, socio de Luna Sevilla Asesores Patrimoniales. José María, muy buenos días. Buenos días, Eva. Bueno, antes de nada, te voy a pedir una fotografía del mercado. Acabamos de conocer, por otra parte, cómo el mercado se alinea con esos datos macro y hemos visto esa inflación, esos datos de inflación en España y siguen presionando los precios. La subyacente da un cierto respiro, pero aún así está 2,5 puntos por encima de la general. ¿Cómo se mide ese dato? ¿Cómo el impacto? Bueno, pues si la semana pasada precisamente hablábamos de sintetizar cómo veíamos el mercado con una palabra que era inquietud y había enormes factores que pues confirman precisamente ese contexto de incertidumbre, de inquietud por parte de los inversores, que por cierto se deja notar mucho más en la parte de renta fija. Cualquier noticia positiva o negativa tiene mayor trascendencia en el comportamiento de los mercados de deuda a lo largo de las distintas curvas de tipos de interés. En cambio, la renta variable, líneas generales, salvo las pequeñas compañías, en el caso de las medianas y grandes compañías, se muestran más resistentes. Hay una cierta lateralidad, sobre todo viendo los índices las últimas semanas, y de nuevo son las grandes empresas, las FANG, las que al final pues son las que están impulsando sobre todo pues que los índices, sobre todo norteamericanos, tengan un mejor tono y sobre todo lo que está relacionado con el growth. Yo lo que estoy viendo en la inflación, y viendo los últimos datos que hemos conocido tanto en Europa, por supuesto en el caso español, pero también en el caso de China o en el caso de Estados Unidos, lo que vemos es, sobre todo la parte de Estados Unidos y en Europa, es una desaceleración en la parte norteamericana, de una ralentización en cuanto al comportamiento de la inflación. En el caso europeo, esa desaceleración es en menor medida, incluso hay algunos países que hemos visto de nuevo una reaceleración de la inflación. En el caso de Estados Unidos y después de los datos de empleo, lo que podemos ver, sobre todo de peticiones de subsidio de desempleo, me refería, que conocíamos ayer, es que el dibujo que queda es que probablemente justifica cada vez más que la Reserva Federal pueda pausar sus subidas de tipos de interés, no el famoso pivote que está esperando el mercado, o mejor dicho, que ha descontado el mercado y que evidentemente cuanto más se aleje ese pivote en el tiempo, pues probablemente, y como decía el anterior analista, no cabe la menor duda que el mercado a corto plazo pudiera tener cierta toma de beneficios que habrá que saber aprovecharla, no cabe la menor duda, no solo desde el punto de vista del trading, sino también la parte de fondos de inversión. Es decir, los últimos datos de inflación en la parte norteamericana justificaría pausa, pero no pivote, es decir, bajada de tipo de interés. Llegará la desaceleración a ser mayor, la parte norteamericana, también en algunas otras partes del mundo, viendo los datos de inflación de China, que evidentemente lo que estamos viendo es que China lo que hace es exportar deflación. Básicamente lo podemos ver viendo pues el último dato de inflación, no solo del país, sino también de la inflación en cuanto a la producción industrial, el precio de la producción industrial, que de nuevo ha vuelto a caer. Y vemos, si pudiéramos ver un gráfico, veríamos la correlación de ese indicador o de ese índice con la inflación, en este caso norteamericana y de algunos otros países del mundo. Con lo cual, lo que vemos es que quizás todavía no ha llegado, pero según vaya pasando el año, probablemente veamos lecturas de inflación cada vez menor, pero me temo que todavía lejos de los objetivos que se marcan los bancos centrales. En el caso de Europa, tanto la Europa continental como en el caso del Reino Unido, de momento son lecturas que están muy lejos de las que se marcan los distintos bancos centrales, tanto nuestro Banco Central Europeo como el Banco de Inglaterra, con lo cual el trabajo aún no ha terminado. Y en consecuencia, lo que hemos visto después de los últimos datos de inflación, sobre todo en el día de hoy en Europa, pues vemos de nuevo repuntes de los tipos de interés de más largo plazo. Con lo cual, atentos sobre todo a esa no hay una sincronización en cuanto a la inflación, porque ya lo acabamos de decir, China está en una situación evidentemente de mayor desinflación, Estados Unidos empieza a moderarse la inflación, pero todavía con una ralentización, no la deseada
ni por los inversores, ni por mucho menos por el Banco Central, en este caso por la Reserva Federal, y en el caso de Europa todavía estamos muy lejos. Por lo cual, ese dibujo que la inflación y el rol que sigue jugando muy importante por parte de los bancos centrales no debe de ser obviado por los inversores. A eso, evidentemente, hay que añadirle la inquietud que genera la negociación en cuanto al techo de deuda en el caso de Estados Unidos o, de nuevo, las inquietudes que genera también la banca regional norteamericana. Y por poner un punto positivo, y con esto ya termino el dibujo, los resultados empresariales, lo estamos viendo en el caso europeo, claramente, no están siendo nada malos. Y lo hemos visto incluso en el lado financiero, con los últimos datos de Société Générale, Crédit Agricole. Es decir, en Europa hay una enorme resistencia en cuanto a los resultados empresariales y eso sí es que se deja notar, sin duda alguna, en el comportamiento de la bolsa y en algunos segmentos de la deuda corporativa. Con esa fotografía que has hecho del mercado, José María, hacías mención, además, sobre lo que han sido los datos de inflación que han pesado mucho en China. Antes de preguntarte por recomendaciones de fondos, quería verte con ese enfriamiento que parece desprenderse, ¿no? Sobre todo esa demanda mirando a ese IPC. ¿Cambia en alguna manera la receta de China a la hora de diseñar la estrategia o aún así tiene que estar y el sí es permanente? A ver, la reapertura de China está siendo más lenta de la que se esperaba. Si observáramos, todavía las tasas de ahorro, en este caso en China, siguen siendo bastante altas. Esto nos sonará mucho, puesto que en el caso norteamericano, en el caso europeo, después de la reapertura, tras las medidas de COVID muy extremas, pues costó un poco que la economía fuera cogiendo velocidad. Se pensaba que China iba a coger una velocidad de crucero mayor, pero está costando. Y eso se está dejando notar, pues por ejemplo, en los viajes de China, más allá de China, fuera de China, todavía cuesta. Sí lo hay, pero no a los niveles que previos a la pandemia. Lo que sí que se está viendo mucho movimiento turístico, por ejemplo, ocio, hacia lo que sería todo lo que sería en China. Y eso, evidentemente, se deja notar. Se deja notar en las aerolíneas, en lo que serían los vuelos en China, pero no tanto hacia otros mercados o hacia otros países. Lo que sí que es verdad, que sí que lo que se deja traducir después de ese menor ritmo es, lo estamos viendo en el impacto sobre el precio de las materias primas. La producción industrial, en este sentido, todavía no está en unos niveles que dijéramos que sostendrían un mayor precio de esas materias primas industriales, por poner un ejemplo, con lo cual no habría que tener una apuesta muy fuerte precisamente en un contexto además de desaceleración de otras zonas del mundo. En segundo lugar, las apuestas directas en los mercados emergentes en Asia, de momento deben de ser de forma muy puntual, lejos de tener una posición mucho mayor precisamente por una reapertura mucho más, quizás mejor de lo que se habría esperado, pero en cambio lo que sí que se está observando es un incremento en el consumo, tanto hacia compañías chinas, pero también hacia afuera. Y eso también es lo que explica, y una semana más lo tengo que señalar, es el buen comportamiento, el buen tono de algunas compañías europeas que sí que se están aprovechando de ese cierto dinamismo de parte del sector o de parte de un grupo poblacional, en este caso del gigante asiático. Y claramente se ha beneficiado las compañías de lujo, como ya lo hemos visto, sobre todo algunas compañías francesas, incluso norteamericanas, con lo cual cuesta, de momento, sería la síntesis, China está costando coger tracción de velocidad, con lo cual precaución a la hora de invertir, sobre todo en China, a la hora de invertir directamente en la parte de renta variable. En cambio, yo creo que sigue siendo una buena estrategia hacerlo de forma indirecta a través de compañías tanto europeas como norteamericanas. Y ahora sí, con esta fotografía que te queríamos poner sobre la mesa, quería preguntarte fondos de inversión que nos recomiendes, José María, para invertir en este momento, en esta situación. Bueno, lo que estamos viendo, primero, si fuéramos un entorno de desaceleración, incluso de recesión, yo creo que es una recesión que no sería excesivamente intensa, tanto en Estados Unidos como en Europa, no es malo, no tiene por qué ser malo para la renta variable, para determinados segmentos de renta variable. Nosotros lo que hemos recomendado es cada vez dar más peso
a aquellos sectores más orientados hacia el growth, tecnología, también, por supuesto, todo lo que está relacionado con el sector de salud, ¿no? Sobre todo con distintas revoluciones dentro de lo que sería a nivel sanitario, pero también incluso a nivel demográfico, ¿no? Si me centro en esta última parte, a nosotros nos gusta mucho un fondo que es el CPR Silver Age, es decir, fondos que invierten, que se focalizan su inversión llamaríamos en la edad de plata, ¿no? Cada vez más importante en Europa, pero también cada vez más importante en otros países emergentes, por ejemplo, en el caso en este caso en el continente asiático. Con lo cual, este podría ser una idea interesante a valorar para que ustedes la puedan estudiar. Nos gustan los fondos de renta variable internacional, como decía anteriormente, con cierto sesgo hacia growth. Estamos viendo un muy buen comportamiento de productos como puede ser el fondo de Capital Group, el New Perspective, pero nos gusta mucho el fondo de la casa Fan Smith Equity, que ya lo hemos hablado incluso en negocios de televisión, en el espacio de paso corto, vista larga, y que está teniendo un comportamiento positivo. La renta variable europea creemos que debe de estar muy equiponderada, muy equilibrada respecto a la bolsa norteamericana, es decir, no tener un peso quizás mayor de bolsa europea del que probablemente tendríamos en otras circunstancias, y en este sentido pues habría varias ideas. Por poner un par de ejemplos, si no queremos tener mucha exposición al sector financiero, hay un fondo de la casa Franklin Templeton, el Templeton Euroland, que pues una idea interesante. Y luego estaría el fondo de la casa de PAM, el Europe Equity Sustainable, que además sigue con criterios de sostenibilidad y es un producto bastante interesante a la hora de invertir en renta variable europea. Combinaríamos la inversión direccional en bolsa con productos mixtos, llamémosles todo caminos. A nosotros nos encantan dos, el Dunas Valor Flexible y el DWS Concept Kaldemorgen. Y si me habría un tercero, que es de la casa Bank Luxembourg, que es el BL50, que tiene un peso en oro. El compañero anterior pues comentaba precisamente el oro, bueno, pues tiene oro físico y también mineras de oro. Yo creo que a un precio por encima de $2.000 hay muchas compañías mineras de oro que pueden seguir teniendo un comportamiento positivo, con lo cual lo hace un poco especial en ese sentido. Y luego cuidar mucho, una semana más lo tengo que decir, cuidar muy mucho la defensa, Eva. ¿Por qué? Pues porque va a haber oportunidades, porque probablemente en el corto plazo podamos ver toma de beneficios sobre todo en las compañías que mejor comportamiento han tenido. Y tener buenos fondos en la defensa, es decir, sobre todo monetarios, productos con un objetivo de retorno absoluto, esto nos puede no solo reducir el riesgo global de la cartera, sino precisamente contar con munición para poder de nuevo volver a los mercados, sea deuda corporativa o los mercados de renta variable. En ese sentido, pues hay productos monetarios. Uno podría crear una cartera con 3, 4 monetarios súper baratos y la rentabilidad que se obtiene mes a mes supera la rentabilidad de la media de los depósitos que se ofrece en España. Si eso lo podemos utilizar como herramienta muy interesante para los inversores de perfil más conservador, esos serían los pilares que deberían estar en nuestra parte más defensiva de nuestra cartera. Con lo cual, sí cuidar la defensa, pero también en la parte de rentabilidad, como decía anteriormente, más países desarrollados, menos emergentes, más growth, menos value y equilibrar Europa con Estados Unidos. Pues muchísimas gracias, como siempre, por estas recomendaciones, por este tiempo de análisis. José María Luna, socio de Luna Sevilla, asesores patrimoniales. Ha sido un verdadero placer. Feliz jornada, feliz negocio, feliz fin de semana. Feliz fin de semana, Eva, y feliz fin de semana a todos y nada, buen negocio a todos también. Y nosotros en este punto vamos a